Muy buenas tardes, queridos estudiantes, muy buenas tardes, señores padres de familia. Nuevamente me es grato volver a comunicarme por este medio con ustedes, mis queridos estudiantes, deseando que estén bien, siempre orando por ustedes. Vamos a empezar, hoy nos toca la materia de lenguaje, pero antes vamos a leer la palabra de Dios. Y se encuentra en Éxodo 10, capítulo 10, verso 2. Para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que contemos a nuestros hijos y a nuestros nietos todo lo que Dios había hecho. Eso dice nuestra palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido buen Dios, en este día te damos gracias porque nos has dado un día más de vida, alimentos, y te vamos a pedir por los doctores, enfermeras que están en los hospitales, por las personas que trabajan en las calles, los soldados, policías, Señor. Bendícelos, dale sabiduría y dales mucha paciencia, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, queridos niños. ¿Qué decía la palabra? Dice, para que cuentes a tu hijo y a tus nietos. Estamos hablando de contar la vida de Dios o lo que Dios había hecho con los israelitas. Es como una historia. Ahora nosotros vamos a ver la historia, dos tipos de historia, la biografía y autobiografía. La biografía es parte de los textos literarios. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que hemos avanzado los tipos de texto? Literario, instructivo, informativo, ¿no es cierto? Entonces la biografía es parte del texto literario. ¿Ya? Es donde empezamos a leer la vida de algún personaje. ¿Ya? Empezamos. La biografía. ¿Qué es la biografía? Es un texto que narra la vida de una persona que puede ser famosa o no puede ser famosa. Puede ser la vida de Jesús, puede ser la vida de algún apóstol, puede ser también de algún personaje bíblico, o en este caso puede ser de algún autor de un libro, podemos averiguar la vida de la persona que escribió el libro. En este caso se llama Adriana Morales. Podemos hacer la biografía de personas famosas o no famosas. ¿Ya? ¿Cómo es una biografía? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son sus características? O cómo se hace. ¿Cómo es? Dice, narra, acá está, narra sucesos verdaderos. ¿Qué quiere decir? La biografía son sucesos verdaderos de una persona. Que si hablamos de una persona, tienen que ser verdaderos. Tienen un orden cronológico. La biografía de una persona tiene que tener orden cronológico. Es decir, que tenemos que hacer desde que ha nacido hasta que ha muerto, si es que ha muerto. Si no murió, desde que ha nacido hasta dónde está la persona. Tiene que tener un orden cronológico. ¿Hablamos de alguien? Sí. Hablamos de la vida de Jesús, o hablamos de un personaje bíblico, o hablamos, como habíamos dicho, de la persona que escribió el texto, Adriana Morales. Se extrae la fotografía del personaje. Podemos poner en esa biografía, podemos poner a Jesús o al personaje bíblico, o buscar la foto de la persona que escribió el libro. ¿Ya? ¿Cómo se hace?
se hace una biografía? Vamos a aprender, porque ustedes me van a trabajar. ¿Ya? Dice, ¿cómo se hace una biografía? Debemos elegir a un personaje. Elegimos el personaje que nosotros queramos, que ustedes quieran. Recolectar información. Podemos recolectar por internet, buscar con algunas personas, vecinos, qué sé yo, donde vive el personaje que hemos elegido. Debemos ordenar cronológicamente. ¿Qué quiere decir? Hemos dicho, ¿no? Desde que ha nacido hasta donde vive o hasta donde falleció, murió el personaje. Eso les puedo decir en cuanto a lo que es una biografía. Ahora vamos a pasar a la autobiografía. ¿Qué es autobiografía? Lo voy a pegar aquí mismo. Autobiografía. Auto quiere decir mío, yo. Biografía quiere decir la historia, historia de mí, ¿ya? En este caso, quiere decir, voy a escribirle una historia mía, ¿ya? ¿Qué es? Acá. ¿Qué es una autobiografía? Aquí les voy a aumentar. Es un texto literario. Ya les había dicho al principio. Es un texto literario. Es parte del texto literario. Que narra la historia. Que narra una historia. En este caso vamos a poner acá que es un texto literario, es una obra artística donde se expresa vivencias. ¿Qué quiere decir? Que la autobiografía es un texto literario donde yo estoy contando mi historia, es vivido. ¿Ya? Vamos a la estructura, el relato. ¿Qué tiene que decir el relato? Acá. Vamos. Relato. Una biografía tiene que ser relato verídico, que tiene que ser verdadero, de hecho narrado, de hechos reales, de mí, de ti. Tienes que contar tu historia real, verdadera, no tiene que ser mentira. Eso es una autobiografía, ¿ya? ¿Qué más? El autor es protagonista. En aquí nosotros somos protagonistas. Nosotros nos estamos escribiendo, nosotros somos, aparte de artistas, porque dice, somos artistas, y estamos escribiendo nuestra historia. Es más, nosotros agarramos un texto o un cuaderno en el cual escribimos. Yo voy a decir, yo, Alex Yugra, soy hijo de mi papá, vivo, me gusta hacer esto. Tú tienes que contar tu historia, ¿ya? Es una historia que dice el principal, tú eres el artista cuando haces tu autobiografía. ¿Cómo hacemos una autobiografía? En aquí, a diferencia de la biografía, hemos dicho, la biografía podemos hacer cronológicamente, es desde que nació hasta que murió. En aquí podemos, como nosotros nos estamos escribiendo y nosotros somos los autores principales, podemos hacer como nosotros queramos. Desde que te acuerdas, puedes hacer desde que tú te acuerdas o desde que has nacido. La autobiografía puedes preguntarle a tu mamá, ¿en dónde he nacido? ¿A qué hora he nacido? Y todo ese relato. Puede empezar desde donde quiera. Puede ser desde su nacimiento, dice acá, desde su niñez o adolescencia. ¿Ya? Puedes hacer
Yo me acuerdo, a ver, yo voy a hacer desde mis 5 años. Entonces, a mis 5 años he ido al pre-kinder y he trabajado con tales ni he jugado con tales niñas y demás. Puedes hacer, tú eres el artista y tú pones la estructura o las características o cómo se hace la autobiografía. Bien, niños, espero que hayan entendido. De todos modos, se encuentra el libro de comunicación y lenguaje, la biografía y autobiografía, y esta también es parte del texto, de los textos y la escritura. Aquí está la historia de Helen Keller, lo van a leer, la historia de Helen Keller, y aquí en la autobiografía ustedes me van a trabajar, van a hacer su autobiografía. Por ejemplo, dice, me llamo, soy hijo de, nací en la ciudad. Ustedes me completan, ¿ya? Mis queridos niños, están aquí también las características de acuerdo a lo que hemos avanzado. Y luego dice, lee la siguiente biografía. Y van a leer esta biografía y preguntar, responder estas 4 preguntas. ¿Ya? Mis queridos niños, con este pequeño avance nos vamos a despedir, pero no sin antes decirles, chicos, aliméntense bien, coman frutas y verduras en estos días, trabajen en la casa, hagan las tareitas para que no se aburran, porque también uno se aburre en la casita, ¿sí? Y ¿qué más? Abracen a sus papás, a sus hermanitos, no traten de pelear, abrácenlos, los quiero mucho. Y Dios mediante nos vamos a volver a ver en nuestro querido colegio. Chao.